Hola gravitantes, hoy hablamos de inteligencia artificial, un tema que últimamente ocupa cada vez más espacio en las portadas. Han pasado poco más de 2 años desde que OpenAI lanzó la nueva joya de Silicon Valley, ChatGPT. Prácticamente todos hemos estado jugando y charlando con ChatGPT. Se trata de una interfaz tan accesible como una página web cualquiera, en la que se puede redactar cualquier tipo de pregunta, obteniendo respuestas que, la mayoría de las veces, resultan sorprendentes. Organizar un viaje, responder a un correo del jefe o solucionar un problema de matemáticas. Algunas incluso lo usan como herramienta de autoayuda o para hacer psicoterapia. Y ChatGPT, en todo caso, es solo el rostro visible de un cambio mucho más amplio, que ya está arrasando en todos los ámbitos de nuestras vidas. La IA está por todas partes. Se usa para seleccionar nuestras preferencias en redes sociales. Las empresas la emplean para seleccionar personal y, tristemente, ya es una herramienta común en operaciones militares. El ser humano siempre ha intentado automatizar las tareas a las que se enfrenta, pero si antes se trataba principalmente de tareas mecánicas, ahora hemos pasado a automatizar también tareas creativas, artísticas, intelectuales. Por eso surgen una serie de cuestiones urgentes. Primero, estos algoritmos que ya deciden para nosotros y sobre nosotros son, para la mayoría, cajas negras. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se han desarrollado? ¿Son neutrales y neutros? En una época de crisis y guerras comerciales en las que la economía está inevitablemente destinada a transformarse, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la reestructuración del capitalismo? Se trata de temas complejos que desde luego no pretendemos agotar en un solo programa, pero creemos que es importante empezar a cartografiar escenarios, alertar sobre los riesgos y al mismo tiempo vislumbrar posibilidades. La tecnociencia ha sido a menudo un quebradero de cabeza para la izquierda transformadora, polarizándola entre un optimismo tecnodeterminista y un recelo humanista. Pensamos que, lejos de estos dos polos, es necesario imaginar una tercera vía, la de la tecnociencia situada, construida por y para los de abajo. El programa de hoy quiere mover un primer paso en esta dirección. Empezamos. Pues buenos días a todas y a todos. Y hoy hablamos de inteligencia artificial y lo hacemos con Margarita Padilla. Bienvenida. Gracias. Y Margarita es programadora de ordenadores, trabaja en la cooperativa Downet y bueno, ha participado en los movimientos por el software libre, y está escribiendo un libro sobre inteligencia artificial, que de hecho se llama Inteligencia Artificial, jugar a romper la baraca, que bueno, si no me he equivocado se publicará después del verano. Sí. Así que bueno, bienvenida otra vez. Gracias. Y nada, vamos a hablar de inteligencia artificial. Venga. Es un tema del que se habla mucho, del que se hablará mucho los próximos años, probablemente también las próximas décadas. Creo que no exagero si digo que la pugna por el desarrollo de la moderna inteligencia artificial representa hoy en día lo que en el siglo pasado, sobre todo durante la Guerra Fría, fue la carrera espacial, ¿vale? Y este año, el 2025, en ese sentido es paradigmático, ¿vale? Empieza con la llegada de Trump por segunda vez a la Casa Blanca y una de las primeras cosas que hace es anunciar el famoso proyecto Stargate, ¿vale? Que es un poco esta max inversión de no sé cuántos millones de dólares en infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, centro de datos y tal. Y claro, por otro lado, pocas semanas después, tenemos el que se suele llamar el momento Sputnik chino, es decir, esta pequeña startup, al fin y al cabo pequeña, llamada DeepSeek, lanza este nuevo modelo de inteligencia artificial generativa que supuestamente más eficiente, que gasta menos energía y claro, produce un desplome significativo de los títulos financieros del Nasdaq, en particular de Nvidia, esta grande empresa relacionada con la inteligencia artificial en Estados Unidos. Así que claro, tenemos este enfrentamiento ya no entre Estados Unidos y Unión Soviética, sino entre Estados Unidos y China, parece ser, pero también hay más actores. Si estás de acuerdo, yo empezaría un poco valorando este escenario, qué es lo que está en juego, cuál es el objeto de disputa, cuáles son los riesgos, pero también cuáles son los horizontes que se pueden abrir, si efectivamente se abren, para los movimientos sociales y la izquierda transformadora. Yo coincido con lo que has planteado. Es verdad que sigue habiendo carrera espacial, pero
quizás sí es cierto que la inteligencia artificial pues es ese vector de acumulación, ¿no? que puede equivaler a lo que fue la carrera espacial por controlar un nuevo recurso, que serían los recursos del espacio, y ahora pues es una carrera por controlar esta nueva tecnología que al final es un vector de acumulación capitalista, ¿no? Entonces, sí que puede ser posible que tengan el mismo papel, pero hay diferencias. Yo creo que hay diferencias muy interesantes. Una muy notoria es que, a ver, yo ignoro si en los tiempos de la carrera espacial hubo contraculturas o movimientos sociales que tomaran ese tema como debate o como espacio de confrontación. O sea, yo no lo he leído y no lo conozco, quizás sí lo hubo. Hay una diferencia clara, y es que ahora la inteligencia artificial sí está en boca de todo el mundo, porque la socialización, o sea, aunque el desarrollo tecnológico de la carrera espacial evidentemente tiene repercusiones en la vida de la gente, el impacto que tiene la inteligencia artificial es mucho más claro, mucho más notorio, mucho más evidente, y entonces genera esa a la vez preocupación, amenaza y a la vez fascinación en un impacto emocional, vital, económico y personal que creo que la carrera espacial no tenía esa pegada, ¿vale? Eso está cuantificado, de hecho, quiero decir, o sea, la inteligencia artificial, al igual que el cohete, el satélite, fueron tecnologías revolucionarias, pero la inteligencia artificial, al contrario del satélite y del cohete, o sea, la usamos prácticamente todas. Claro. O sea, todo el mundo ha jugado alguna vez con ChatGPT, ha tratado de entender un poco la diferencia con DeepSeek. No ha pasado lo mismo para el cohete, así que tenemos una tecnología probablemente revolucionaria, que la a veces tienes para en lo el bueno, para lo bolsillo. malo, que está entrando en todas las casas, en todo. Sí, la tienes en el bolsillo. Y eso permite un debate social que de hecho ya se está dando, como hay en este programa y en tantísimos otros foros, ¿no? Hay un debate social que ya se está dando. Yo creo que esa es una diferencia, pero hay otra que para mí es mucho más sustancial, y es que la inteligencia artificial es una tecnología, dejando de lado las cuestiones medioambientales, que ahora las abordaremos, es una tecnología hecha de código. De código y de datos, pero al final los datos también son código. Son datos codificados que al final entran en el código y lo transforman. Entonces podemos decir que código y datos es lo mismo. Y creo que eso permite plantearnos la cuestión de si podríamos tener una aproximación hacker a este fenómeno, retomando todo el legado del movimiento por el software libre. A mí me parece que esa pregunta hay que planteársela, y también creo que no podemos, o sea, en mi caso, que yo intento caminar por una respuesta afirmativa, también veo que los recursos o las herramientas del movimiento por el software libre anterior quizá deben reeditarse, reformularse. Y bueno, así preparándome un poco este diálogo, se me han ocurrido tres cuestiones que claramente deberíamos reformular. Y una es, como he dicho, que el movimiento por el software libre en su origen no tomó los límites medioambientales como un factor nuclear. Siempre se hablaba de la inmaterialidad del software, etcétera, etcétera. Mientras que ahora una aproximación hacker a esa tecnología exige incorporar en la matriz los límites medioambientales. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que a menudo se identifica el software libre como aquel software con el cual se difunde el código, ¿no? Con un programa de ordenador con el que te dan el código. Eso es así, pero en realidad
lo que defiende el software libre son esas conocidas 4 libertades. La libertad de usar el programa para lo que yo quiera, la libertad de aprender con él, la libertad de modificarlo y la libertad de redistribuir las modificaciones. Y es para ejercer esas libertades, que se llaman libertades por el mundo anglosajón, pero que en nuestra cultura europea se llamarían derechos, yo creo. Tengo derecho a usar el software, tengo derecho a aprender y ver cómo está hecho, tengo derecho a modificarlo para mejorarlo y tengo derecho a redistribuir la modificación. Y para ejercer esos derechos, que es la gracia, necesito el código, ¿vale? Digamos que quizá nos hemos quedado en que necesitamos el código y se nos ha olvidado para qué quiero yo el código, ¿no? La cuestión sería ahora, si yo quiero ejercer esos derechos sobre una inteligencia artificial, la quiero usar, la quiero ver cómo está hecha, aprender cómo está hecha, la quiero mejorar y la quiero redistribuir, ¿qué necesito? Readecuar este ejercicio de los derechos. ¿Qué necesito? Necesito el código, necesito también los datos, en tanto que, claro, en una inteligencia artificial los datos modifican el código. ¿Vale? Los datos entran en el código y procesualmente lo modifican. Entonces, al final en el código tengo el final del proceso, pero ¿me sirve el final del proceso para aprender, para mejorar, si no tengo toda la visión sobre el proceso? Eso es algo que, desde un punto de vista hacker, deberíamos reformular, ¿no? esta necesidad del código. Y, finalmente, hay otra cosa que también me hace pensar, que es que sobre la superioridad hacker, o sea, en la cultura hacker, a diferencia de en algunas culturas políticas, se ha unido siempre la acción con la decisión. Quien decide, hace. No va separada el momento de la decisión como en un parlamento, ¿no? Que está el momento de la decisión, y se decide y luego alguien ejecuta, alguien distinto ejecuta. En las comunidades hacker, quien decide, ejecuta, porque quien ejecuta es quien puede decidir, está unido. Y entonces, la potencia de esa comunidad se manifiesta por la superioridad del código que genera, porque genera un código mejor. Entonces tenemos el sistema operativo Linux, GNU Linux, es un código mejor que el de Windows. Y ahí, ¿por qué es mejor? Porque es más eficiente, porque se cuelga menos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando la comunidad habla, y no es que solo hace una crítica, no debería de existir Windows, no debería existir Windows, y para ello voy a hacer algo mejor. Así es como ha funcionado el movimiento por el software libre, ¿no? Mostrando ese virtuosismo técnico de las comunidades. Pero ahora la cuestión es, ¿qué sería una IA mejor? Si debemos mantener este esquema, esta superioridad, que es moral y a la vez técnica, ¿no? Te hago algo mejor, ¿qué sería un código mejor? ¿Sería un código, es mejor porque no está en la nube y consume menos? ¿Es mejor porque ha sido entrenado con menos datos, aunque sea menos perfecto? ¿Es mejor porque no sirve para esto y para lo otro? Digamos, reformular ese mejor en términos, yo creo, mucho más sociales. Entonces, para mí, la tesitura en la que estamos es una oportunidad extraordinaria de retomar ese concepto tecnopolítico o tecnosocial que nos planteaba el movimiento por el software libre, que hasta ahora tenía mucho peso en lo técnico y ahora tenemos una oportunidad de balancearlo hacia lo social, manteniendo esa visión tecnopolítica que a mí me parece tan interesante. Sí. No, es muy interesante lo que planteas, sobre todo porque, bueno, arroja luz un poco sobre el qué hacer, ¿vale? Con esta nueva tecnología, la inteligencia artificial y la perspectiva hacker. Entonces yo creo que, bueno, es interesante. Tengo la sensación de que algunas veces, no sé, a menudo el mundo de la inteligencia artificial y el mundo hacker han sido un poco separados y la posibilidad de que si miren los ojos, yo creo que es interesante y, claro, nos permite, digamos, vislumbrar horizontes para los movimientos y para la izquierda transformadora. A mí me gustaría un poco que esta conversación, claro, nos ayude un poco a caminar en esta dirección.
creo, razonando en términos generales, que la tecnociencia, el conocimiento tecnocientífico, bueno, a menudo ha sido un quebrador de cabeza para la izquierda, porque, bueno, rompe su espina dorsal, podríamos decir, la polariza entre un tecnosolucionismo optimista, también dentro del marxismo tenemos el aceleracionismo, y luego tenemos por otro lado, un rechazo del conocimiento tecnocientífico basado en un humanismo y tal. Yo creo que buscar una tercera vía, ¿vale? Que para mí pasa por el conocimiento situado, ¿sabes? Abordar el uso de esta nueva tecnología, en este caso la inteligencia artificial, reinventar su uso desde un punto de vista, claro, de los movimientos sociales. Y claro, creo que esta perspectiva aporta. En todo caso, has hablado de muchas cosas, de código de datos y yo creo que es interesante para quien nos está escuchando aterrizar un poco esos conceptos. Yo creo que, por ejemplo, sobre todo es interesante aclarar un poco, bueno, qué es esta nueva inteligencia artificial, qué es un poco esta moderna tecnología, es decir, cuál es la diferencia con la informática tradicional. No sé, a mí personalmente me ayuda a entenderlo a través de este ejemplo. La famosa carpeta spam que tenemos todos, todas en nuestro buzón de correos. O sea, cada día, lo sabemos todos, todas, recibimos un montón de correos, un montón. Algunos no lo leemos porque bueno, no lo queremos leer, otros ni lo vemos porque acaban en esta famosa carpeta spam. Es decir, nuestros buzones tienen estos filtros que eliminan unos correos que supuestamente no nos interesan. Claro, cómo los ordenadores seleccionan lo que nos interesa y lo que nos interesa y lo que no. Claro, en el paradigma tradicional eso se lleva a cabo implementando una condición lógica, ¿vale? Basada en álgebra booleana, es decir, una condición lógica más o menos compleja, ¿vale? Es decir, si recibo el correo de fulanito, pues lo filtro. Si recibo el correo que contiene esta palabra, pues lo filtro. Si recibo el correo que contiene estas palabras y me lo envía además fulanito, pues lo filtro. Es decir, tengo que dar a la máquina una condición lógica a priori y a partir de ahí filtro o no el correo. Ahora, claro, ¿qué ocurre con la moderna inteligencia artificial? Que la máquina es capaz de rastrear nuestros correos, analizar sus características, buscar las correlaciones entre los correos que leo y sus características, extraer patrones de correlaciones y a partir de ahí aprender. Se habla de hecho de aprendizaje automático. Mi preferencia, ¿vale? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues a través de podríamos decir, no sé si estás de acuerdo, se pasa de una centralidad de la lógica a una centralidad de la probabilidad, ¿vale? Así que, no sé, en tu libro sé que hablas un poco de cómo se constituye, cómo se lleva a cabo cómo se construye esta nueva tecnología, habla de cibernética, habla de redes neurales, habla de perceptron. Pues yo me tomaría un rato para hablar un poco de eso, si estás de acuerdo, ¿vale? Y claro, ¿por qué es interesante? Yo creo este asunto, este tipo de pregunta. O sea, creo que no se trata simplemente de un mero ejercicio de divulgación científica, por supuesto interesante, pero yo creo que esto nos ayuda también a comprender un poco, o sea, comprender cómo funciona, o sea, entender, explicar cómo funciona una tecnología, nos ayuda a entender la forma social que ésta incorpora, ¿vale? ¿Qué quiere decir que una determinada tecnología incorpora una forma social? Pues me explico. O sea, la hipótesis de la que me gustaría tomar en consideración es la siguiente. No creo, es una hipótesis discutible, que la tecnología sea el resultado de la aplicación de un conocimiento teórico, aplicación neutra, séptica, a una determinada resolución de una determinada tarea. Creo que ocurre más bien al revés, es decir, tenemos una tarea, un conjunto de problemas que, claro, para ser solucionado, eso fue un poco la visión de Adam Smith, se van parcelizando, se van dividiendo en tantas subtareas. Y cuando, claro, las subtareas se tornan muy sencillas, muy elementales, pues las puede hacer también cualquier máquina, ¿vale? Es un poco la visión también marxista con respecto al trabajo en la fábrica de la primera revolución industrial, es decir, la máquina, estoy hablando en general de máquina y tecnología, incorporan una división del trabajo.
es decir, una organización laboral dentro de la fábrica. En ese sentido, podemos decir que las tecnologías incorporan una cierta forma social. Claro, dicho con un lema, o sea, son las máquinas de la primera revolución industrial que han inventado la termodinámica, y no al revés. Y creo que es un esquema bastante general. Hay un libro de historia de la ciencia que a mí personalmente me gusta mucho, es La nueva alianza de Prigogine y Stengers, que razonan sobre un esquema parecido para la relación entre, bueno, la cosmovisión newtoniana mecanicista y el reloj, esta pequeña máquina de la artesanía del Renacimiento. Es decir, las máquinas son lo que produce la cosmovisión y lo hacen a partir de una cierta organización laboral, división del trabajo. O sea, lo que me gustaría hablar contigo y lo que me gustaría preguntarte es si este framework, si este esquema aplica también a la moderna inteligencia artificial. Claro, en el libro que estás preparando dedica mucho espacio a la historia del desarrollo, perceptron, redes neurales. Pues no sé, me gustaría que lo fuéramos recorriendo juntos y razonando sobre la forma social que estas incorporan. Sí, puedo explicar un poco y luego al final vemos a dónde hemos llegado. Pero, o sea, sí, en la historia que conocemos, o al menos a la que yo he tenido acceso, en los años 50-60 es cuando se plantea este problema de si puede haber inteligencia fuera del sistema cerebro-mente. Es verdad que siempre he entendido como cerebro-mente individual, ¿no? de un Homo sapiens. Entonces, claro, era una investigación sobre los límites y de alguna manera se planteaba como un camino de ida y vuelta. Pues si sabemos cómo generar inteligencia fuera del sistema cerebro-mente, la idea era entonces entenderemos qué es lo que pasa dentro del sistema cerebro-mente, ¿no? Y se asumía, ahí sí todo el mundo estaba de acuerdo, que el sistema cerebro-mente responde a un modelo computacional. Por tanto, es replicable por computadoras. Y entonces, bueno, eran visiones materialistas, pero que adoptaron dos puntos de vista, digamos, dos puntos de vista bastante separados. Pues estaba por un lado las escuelas logicistas que del sistema cerebro-mente tomaban la mente y decían la inteligencia es el razonamiento lógico. Y entonces lo que hicieron fue desarrollar lenguajes de programación muy buenos para la lógica y desarrollar sistemas lógicos, que son todo lo que veníamos entendiendo como sistemas expertos, que ahora queda como que no es inteligencia artificial, pero evidentemente sí lo es o lo era. Y de hecho el traductor de Google hasta el año 2017 estaba hecho con sistemas lógicos, ¿vale? O sea, no es una cosa tan lejana. Y por otra parte estaban las escuelas conexionistas que del sistema cerebro-mente se quedaban con el cerebro. Es como que los logicistas es como si tomaran el software del cerebro y los conexionistas el hardware del cerebro. Investigaban en el cerebro en sí. La idea de los conexionistas, o sea, claro, hay que tener en cuenta que en esa época los logicistas trabajaban con ideas muy asentadas, con ideas que parecían naturales, ¿no? Pues la idea de que hay que planificar, hay que organizar, los sistemas son jerárquicos, la información va de arriba abajo, todo está parcializado, todo está planificado, bueno, pues como un estado ahí, ¿no? Como un árbol ahí. Entonces era como lo normal. En contraposición a ello, el conexionismo decía, lo que vosotros hacéis puede funcionar porque es lógico, pero no es inteligencia. Porque se planteaban, digamos, para los logicistas la inteligencia era razonar y para los conexionistas la inteligencia era aprender. Y entonces desde esta visión conexionista le decían razonar no es inteligencia, puede funcionar pero no es inteligencia. Hacéis sistemas que razonan pero no aprenden, ¿vale? Mientras que los conexionistas en su desarrollo, que es lo que tenemos ahora, hacen sistemas que aprenden pero no razonan.
Por tanto, no te pueden explicar lo que han aprendido. Pero al final, la idea conexionista, digamos la magia, podríamos decir, de la idea conexionista, que era muy disruptiva en su época, era que la inteligencia no es razonar un poquito y luego doy otro pasito lógico y otro pasito lógico y he llegado al final de la verdad, sino que emerge como un volcán, sale todo a la vez en el cerebro, ¿no? Te viene una idea y eso ocurre todo a la vez y ya está. No hay proceso. Y lo que permite que eso emerja es la estructura del cerebro que ellos entendían como una red sin centro. Y entonces era una visión completamente diferente, porque lo que decían es un enjambre de neuronas, en este caso artificiales, conectadas entre sí, sin jerarquía, sin centralidad, en las que la información está parcelada y cada neurona artificial tiene un trocito, y en las que tenemos que asumir que el comportamiento es indeterminado, hasta cierto punto indeterminado, puesto que no hay esta estructura de control, eso es lo que aprende. Eso es lo que va a permitir, ¿no?, que la idea emerja. Y esas son las inteligencias artificiales que tenemos ahora. La cuestión, claro, es que están ahora implementadas en un capitalismo que ha desregulado. O sea, esa idea que podía ser muy interesante de un enjambre que se autoorganiza, ¿no?, de una cooperación sin mando, de pequeñas unidades que cooperan entre sí. Ninguna de ellas tiene la visión total, ninguna de ellas tiene jerarquía sobre las otras, pero en el conjunto la resultante es esa emergencia, ¿no?, ese aprendizaje. Ahora eso, claro, llega en un momento en el que el capitalismo ha desregulado. Claro, de hecho, esta idea de la que hablas, si entiendo bien, es la también que inspiró el proyecto Chiversin de Salvador Allende en el Chile de su época, digamos. Tú hablas un poco. Quizá ahí era un poco, porque era un planteamiento cibernético y quizá era un poco más centralizado. No era, creo que fue anterior a esta idea conexionista, pero sí que al final respiran el mismo oxígeno, digámoslo así, ¿no? Esa idea de que si la información circula sin control, al final llega lo bueno, digamos, ¿no? Lo bueno de manera lineal. Sí. Y claro, yo creo que, claro, ver ahora como con estas desregulaciones que son tan salvajes, ¿no?, a ver cómo decirlo. Yo diría que la inteligencia artificial ahora mismo está buscando el camino del negocio, lo está buscando en esos espacios que ya están desregulados, especialmente de trabajo cognitivo, porque es un trabajo que ya está muy desregulado y que está, ¿cómo decir?, que tiene pocos controles. O sea, así como igual, yo qué sé, en una farmacéutica o para poner un alimento en el mercado hay un montón de regulaciones que tienes que pasar y tal. Para el trabajo que hace la diseñadora, la traductora, son trabajos que ya están completamente desregulados completamente, ¿no? Y entonces se mete ahí esas inteligencias artificiales tipo generativo y tal como herramientas de productividad, que no de conocimiento. O sea, ya que estás impresionada, te doy la herramienta de productividad, insisto, que no de conocimiento. Y ahí yo creo que, claro, como son cosas que tenemos en el bolsillo, corremos el riesgo de identificar inteligencia artificial con cosas parecidas a ChatGPT. Igual que en otro momento se ha identificado Internet con redes sociales, ¿no? Claro, si mi experiencia de Internet son solo las redes sociales, yo no sé que hay más Internet que las redes sociales, mi imaginación está desértica completamente, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Pues nada.
Si mi imaginación de lo que es la inteligencia artificial es ChatGPT, pues claro, me quedo ahí atrapada entre o lo usas o no lo usas, o sí o no, pero no tienes maniobra. Pero lo que es muy importante ver es que ChatGPT no es una inteligencia artificial, yo diría, es un producto barra servicio, si tú quieres, ¿no? Un producto ofrecido como servicio, que incorpora un montón de decisiones de diseño de producto, pero un montón. Por ejemplo, estar en la nube, estar disponible 24/7, atender todo tipo de preguntas, no solo preguntas científicas o preguntas sociales o preguntas, ¿vale? Que lo pueda usar una persona de 10 años como asistente emocional, porque lo tiene en cualquier móvil, que esté en los móviles, que esté... Este tipo de productos, como tú dices, para hacer psicoterapia, o sea, es una cosa... Claro, que no tenga un límite de uso, que los prompts puedan ser enormemente grandes, que sea gratuito, que me dé la respuesta, pero no me dé el score de la respuesta, que es la puntuación con la que la inteligencia artificial calcula la fiabilidad de esa respuesta. Pues yo, si me da, es que es un número de 0 a 1, ¿no? Entonces, si me da un score de 0,5 es que ha tirado el dado. Si es por abajo, lo tiro. O sea, tengo que tener un score para que algo sea mínimamente fiable de 8 para arriba, pero ese número no me lo da, me da una respuesta pero no me da el número. Pero todo eso son decisiones de diseño, porque podríamos, o sea, que vas quitando y al final sí me queda la tecnología, pero esa tecnología está envuelta en una capa de celofanes y celofanes y celofanes que no son parte de la tecnología. Entonces yo, no sé, podríamos poner el ejemplo del motor del coche, ¿no? De un motor de explosión. Un motor de explosión en la URSS sirvió para hacer transporte colectivo. No estaba la idea de un coche individual. Un coche personal, para mí, no tiene sentido. En el mundo capitalista se implementaron los coches personales, familiares, y en el motor de explosión no dice que yo tenga derecho a tener todos los coches que puedo pagar. No dice que los límites de velocidad superen los 30 o los 40 kilómetros o los 15, que quizás sería una conducción mucho más tranquila. O sea, el motor de explosión no me dice. Todo eso son decisiones de diseño. Sería un poco la tecnología, luego Sí. el coche sería el producto, según Sí, un poco eso el es. lenguaje que utilizas. Claro. Y la cadena, y luego, la cadena... El contexto sociopolítico adquiere, digamos, unos rasgos diferentes. Por ejemplo, en el contexto de los Estados Unidos, o sea, tenemos una situación, un escenario, una sociedad caracterizada por esta idea de libertad individualista que nos llevó al coche para cada persona, para cada familia, y que es un poco lo que tenemos, la motorización masiva. Digamos. Claro, eso es. Y luego, y en función de eso se construye una red, o sea, una red de concesionarios de coche, una red de talleres, una red de autopistas, o sea, porque el coche suelto, solo, si quitamos la red, lo tendríamos en un museo, no serviría para nada, ¿no? Si quitamos los talleres de coches, quitamos todo el conocimiento que hay de coches, las autopistas, tal, pues ¿para qué lo quieres? Entonces, no hay que ver que el coche, quiero decir, yo, por volver a la pregunta, que con eso no sé si la respondo y no, porque quizá que no estoy al nivel de poder contestarla, ¿no? Pero yo diría que en lo que es la tecnología base hay confrontación de ideas, evidentemente que las hay, igual que había entre logicistas, hay visiones de lo que hay que hacer, de cómo son las cosas, y en lo que es el producto barra servicio está esta forma social completamente incorporada. Pero ni la tecnología base ni el producto servicios están determinados completamente. Tenemos agencia. Entonces, digamos, para tratar de bosquejar, no una estrategia, pero, bueno, como he dicho antes, un qué hacer, o sea, según el esquema que propones, que dibuja de producto versus tecnología, o sea, una primera cosa que deberíamos plantearnos, deconstruir esta tecnología, ver un poco, digamos, la relación de poder, las relaciones de poder que esta incorpora, la forma social, como decía al principio. A partir de ahí, no sé, examinar, descartar, o si no se cae una actitud, no sé, de blanco-negro, Sí. de
de polarización que, bueno, que nos llevó al, claro, como decía antes, o al tecnooptimismo o a la depresión y al rechazo. Sí, En los dos casos, a la impotencia. Que hay que desmontar, Sí. desmontar. De construir, Sí, desmontar sí. y volver a asemblar. Y volver a ensamblar, eso es. Muy bien. En la primera parte de la respuesta, no sé, yo creo que ha tocado un punto que, bueno, es una de las inquietudes más comunes en este campo de investigación. Es decir, la pregunta, o sea, ¿en qué medida la inteligencia artificial nos acerca a la mente humana? Y claro, insisto, o sea, como he dicho antes, quiero tomar en consideración la hipótesis de que, claro, la inteligencia artificial incorpora un cierto tipo de división del trabajo. O sea, igual, o sea, quiero profundizar un poco en esto, en el sentido que, bueno, sabemos que un elemento, un ingrediente fundamental para que funcione esta nueva tecnología, la nueva inteligencia artificial, son los datos, ¿vale? O sea, estos nuevos algoritmos se alimentan con grandes cantidades de datos, ¿vale? El algoritmo más básico es este modelo, es normalmente una ecuación que establece una relación entre el input, la pregunta que hacemos, y el output, o sea, la respuesta que nos da, ¿sabes? Y estas ecuaciones dependen de unos parámetros que se entrenan para optimizar la relación entre pregunta y respuesta a partir de unos datos. Esos datos que, bueno, se rastrean, se buscan en internet y en las redes sociales y tal. Es decir, la división del trabajo que creo que aquí se está subsumiendo, el trabajo vivo que se está subsumiendo, se está convirtiendo en capital fijo, es, creo, la cooperación social y la actividad de lo que se suele llamar el general intellect, el intelecto general, ¿vale? Digo esto porque quizá más que acercarnos con esos algoritmos al funcionamiento de la mente humana, nos estamos acercando a la mente colectiva, ¿vale? Y creo que esto, bueno, es interesante no simplemente como reflexión teoricista, sino porque también nos ayuda a vislumbrar otras estrategias. Primero plantea el problema de la distribución, ¿vale? Si la inteligencia artificial está absorbiendo, cristalizando un trabajo vivo que hemos hecho, ¿qué hacemos? O sea, hay que redistribuir la riqueza general. Entonces, no sé, temas como la renta básica deberían, yo creo, no sé qué opinas tú, adquirir una relevancia. Y luego, claro, si lo que estamos cristalizando, traduciendo en máquinas de la inteligencia colectiva, o sea, mi pregunta es, ¿podemos construir otra inteligencia colectiva? O sea, por ejemplo, los últimos meses, o sea, hubo ese debate si salir o no de X, el Twitter de hace tiempo, y si tenemos que construir otra plataforma, otra red social. O sea, quizá tendría sentido, digamos, construir una red social para aglutinar ahí otro tipo de cooperación, con otros sesgos, con otros vías, con no sé cómo decir, con otros vectores, con otras presiones, para a partir de ahí construir otra inteligencia colectiva. No sé cómo ves tú estas dos posibilidades y cómo ves tú la hipótesis según la cual nos estamos acercando más que a la mente humana, estamos cristalizando la mente colectiva, el general intellect. Bueno, el hecho de que se esté cristalizando la mente colectiva yo creo que se ve claramente en los modelos de lenguaje, porque los modelos de lenguaje que intentan capturar, ¿no?, lo que es un lenguaje, evidentemente el lenguaje es una producción colectiva, no es... Es un resultado de la interactuación entre personas de siglos y siglos. Entonces es claramente un común. Yo estoy convencida de que el conocimiento se produce socialmente. Entonces, por eso no tiene sentido decir que es OpenAI o DeepSeek quienes saben hacer inteligencias artificiales. No es verdad, porque ese conocimiento se ha producido socialmente. Entonces, por tanto, es un conocimiento social con el cual yo creo que sí que tenemos opciones, porque la cuestión que debemos plantearnos es ¿de qué manera
la inteligencia artificial puede contribuir a redistribuir el poder? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Y para hacernos esa pregunta tenemos que experimentar. No solo debatir, que está muy bien, sino también experimentar desde el punto de vista hacker, manos a la obra, probar, ensayar, hacer cosas, meternos en sitios, entender, formarnos, inventar, cooperar, desparramar, ¿no?, con esta tecnología que se ha producido socialmente y es un común, o sea, no es de Silicon Valley, ni muchísimo menos. Y entonces yo creo que ahí el camino está marcado. Tenemos el modelo de los comunes, de los commons, que yo creo que es lo que se debe aplicar a este tipo de producto social. Entonces, los modelos de lenguaje deben ser públicos como la sanidad pública y como la enseñanza pública, públicos. Y debe de haber una administración y una gestión en términos de austeridad, o sea, no sacamos un modelo cada 3 meses, porque entrenar un modelo tiene su coste, entonces vamos a usar este modelo, pues lo que calculemos que requiere una amortización, como si son 5 años, es lo que hay, ¿vale? Humanamente es lo que tenemos. Los datos con los que se entrenan los modelos, los datos son comunes, Wikipedia es un ejemplo común de datos con los que se entrenan modelos. Los repositorios como GitHub, los foros, los lugares donde hay conversación, ese es el común que genera los datos. Los programas y algoritmos, eso todo es software libre, hay un montón de software libre para hacer inteligencia artificial, pero a porrillo, ya están en términos de comunes. Y finalmente puede haber un finetuneado, ¿no?, que puede ser privado. Es decir, con un modelo público, con unos datasets que están gestionados por comunidades, ¿vale? Y que por tanto están de alguna manera custodiados, no sé cómo decir, están sostenidos, mantenidos. Con eso, tú y yo podemos hacer un acabado final, ¿vale? Le podemos dar unos acabados para usarlo para nuestras cosas que nos parezcan que son más privadas o particulares o singulares. Pero hay una defensa de lo público por la que tenemos que luchar, porque al final esta inteligencia artificial no deja de ser un medio de producción que se puede socializar. Entonces eso es... Sí, defensa de lo público y también la construcción de instituciones autónomas. De instituciones, claro. Estamos... a ver, el ordenador Mare Nostrum, que está en el Centro de Computación de Barcelona, es uno de los 3 mejores de Europa y es dinero público. O sea, es que eso no es ajeno a... O sea, como digo, igual que estamos en la sanidad, en la educación y en la vivienda y tal, hemos de estar también o sea, porque al final es un recurso público, no está tan alejado de la vida, de nuestra vida. Y con todo esto, pues establecer instituciones de lo común, y experimentar con esta pregunta, ¿cómo estas tecnologías las pueden servir para redistribuir el poder? Por ejemplo, para redistribuir medios de producción, para redistribuir conocimiento, para acceso al conocimiento, nuevas potencias con las que podemos, no sé, amigarnos. A mí me parece que hay camino, que es un camino a la vez de lucha y de enfrentamiento y de reapropiación, y a la vez de construcción, de experimentación. Sí, y por supuesto la construcción de una nueva sintonía, de una nueva conexión entre, bueno, el trabajo del científico y los movimientos sociales que a menudo han trabajado como... Claro, es quitarle, desescarbar todos esos celofanes que hemos dicho, llegar a la tecnología base y pensar socialmente, con la inteligencia social, con esto, ¿qué podemos hacer? Sí. Para redistribuir el poder. Del conocimiento situado, o sea, sí, eso es. Rechazar el tecno-optimismo, tampoco huir escondernos en el cobijo del rechazo a la tecnología, sino construir una epistemología del conocimiento situado. Eso es. Es que el producto que me venga de Silicon Valley o de China o de no sé dónde, o de la URSS, no me va a venir, no va a ser lo que yo necesito. Eso es evidente. Eso es evidente.
Y junto a todo eso la renta básica, por supuesto, y ahora mismo para mí la renta básica sería una regulación de los precios de la vivienda, porque es la fuga por donde se va la renta, pero a chorro, ¿no? Sí, o sea que, hemos dedicado un programa a la renta básica. Sí, sí, o sea que por supuesto, o sea que la renta básica está ahí como algo de fondo, ¿no? Pero sí que hay una especificidad de luchas que se van a tener que armar. Yo creo que son espacios de confrontación y de disputa por los recursos y por la redistribución. Muy bien, muy interesante. Para ir terminando, creo que no se puede hablar de inteligencia artificial pasando por alto el problema ecológico, ¿vale? O sea, estas nuevas tecnologías tienen un gran impacto, ¿vale? Primero en términos de consumo de energía, ¿vale? Energía eléctrica. O sea, hay un artículo de nuestro compañero Lorenzo Tecleme en Diario Red que, bueno, recoge un estudio que dice que el 4% del consumo de energía eléctrica en Estados Unidos, o sea, es debido a la IA, a la inteligencia artificial, y eso está empujando hacia una vuelta nuclear, ¿vale? O sea, luego además el problema de consumo de agua, porque para que funcionen bien los centros de datos, o sea, hay que refrigerarlos, en fin, o sea, un impacto ecológico significativo, probablemente inédito, ¿vale? Según cómo vaya evolucionando esta tecnología. Entonces, claro, ¿qué hacer un poco? Bueno, hay una línea de investigación en la academia que se llama informática sostenible. Aquí hay varios debates. Bueno, por ejemplo, muchas personas miran con interés esta nueva tecnología, bueno, nueva, ya no nueva, pero DeepSeek, que supuestamente es más eficiente, consuma menos energía, porque bueno, como he dicho antes, normalmente estos algoritmos ajustan parámetros de un modelo, de una ecuación, y esta tecnología DeepSeek utiliza un algoritmo, un modelo de optimización que se llama Mixed of Experts, que solo optimiza esos parámetros que sirven para una determinada tarea, entonces optimizando menos, solo un subconjunto a la vez, utiliza menos energía. Y no sé, entonces algunos ven con interés esta nueva tecnología. Yo personalmente no creo que se trate de elegir entre una tecnología y la otra. Yo creo que el elefante en el armario del modo de producción capitalista. O sea, la pregunta entonces, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial fuera de este paradigma también para gastar menos energía? O sea, poner un techo a la acumulación. Yo creo que esto también es crucial. O sea, de verdad tenemos la necesidad de mandar no sé cuántos correos cada día, y no sé qué opinas tú. O sea, opino que hay que ponerle un techo, pero ahora mismo, o sea, ya, eso es evidente. Claro, la cuestión es que antes de esta tecnología han venido otras más y se ha asentado, por parte de la industria, se ha asentado la idea esta de la disponibilidad 24 horas por 7, ¿no? La idea esta de nube, y que es una idea que, ¿por qué tengo que tener disponibilidad? O sea, como tiene que poner en cuestión, ¿no? Por ejemplo, la web de mi cooperativa, pues por las noches la podrían apagar. Y si alguien no la ve, pues que la vea al día siguiente, ¿no? ¿Por qué tiene que estar la web de mi cooperativa disponible 24 horas? Quizá a lo mejor con 6 horas al día ya hago, ¿no? Luego ha habido claro, las grandes corporaciones han ido dictando lo que había que hacer. Entonces llegó un momento en Twitter que tenías que poner una imagen. Primero empezó con un texto, pero luego tenías que poner una imagen, porque si no aquello no se posiciona. ¿Por qué tengo que poner una imagen por cada texto? Estás planteando, claro, es una sobreabundancia. Algo en plan de crecimiento digital. O sea, un decrecimiento para tomar una decisión. Cuando yo estoy en un grupo con 80 personas, ¿por qué tengo que explicar mis vacaciones enviando fotos que se replican y se multiplican por 80 veces para exhibir mi felicidad? No, necesito eso. Entonces, claro, desde un planteamiento de austeridad y de límites, ¿qué es lo que tenemos disponible y para qué se quiere usar? A lo mejor en lugar de todo eso, fuera todo eso, y a lo mejor prefiero tener un sistema de traducción para poder leer webs o documentos que no alcanzo con mi inteligencia, pero a lo mejor no necesito un sistema de traducción perfecto.
a lo mejor con el 80% o con una mala traducción yo ya entiendo un poco de qué va y lo que quiera pues ya se lo pediría a la traductora. Quiero decir, necesito un sistema de traducción perfecto que a lo mejor tiene, o sea, a lo mejor reduciendo y claro, tiene que haber una decisión colectiva y poner los límites de qué tecnología queremos, eso, pero no solo en la IA, no solo, en todo el despilfarro y claro, para poder decidir, yo creo que es interesante comprender bien, como tener un poco más de conocimiento. O sea, que está bien debates, pero también hace falta espacios de trasteo, lugares donde hacemos cosas, donde vemos lo que da de sí. Y al final, yo creo que desde los movimientos sociales lo que tenemos que propugnar es una tecnología que podamos amar, que podamos sostener, que podamos hacernos cargo de ella, que ni me domine, ¿no? Ni le tenga miedo porque me domina, ni esté a mi servicio. En tu libro, de hecho, mencionas también Jean Simondon, que había propuesto como un enfoque parecido de se supera claro, este celo que tenemos en la máquina. Ni amos ni esclavos. Sí. Ni amos ni esclavos. Entonces, esta tecnología que tengo yo a mi servicio, ¿no? Disponible, siempre disponible, en un modelo de esclavitud, no es la que yo quiero. No es eso. Es más bien parecido a la relación, eso es una tecnología que podemos amar, conservar, que quiera que perdure, que la cuide, ¿no? Que me haga cargo de ella, que viva conmigo, que esté en horizontalidad. Una relación como la persona que toca la guitarra con su guitarra, no es una relación instrumental. La guitarra te permite... O sea, introducir la cura también en la relación entre actor humano y actor no humano, tecnológico en este caso. Eso es, o sea, si yo me compro un dispositivo o uso una tecnología que estoy pensando que en 3 años la voy a tirar a la basura, eso no puede ser bueno. Entonces hay que, no sé, restablecer una ética de los cuidados en lo tecnológico. Muy bien, muchas gracias. A vosotras. Personalmente he aprendido mucho. Seguiremos hablando de inteligencia artificial. Ojalá volvamos a hacerlo juntos. Ojalá. Y mucha suerte con tu libro. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. En tiempos donde la inteligencia artificial se presenta como una promesa imparable, desde asistentes virtuales hasta máquinas que escriben, dibujan o deciden, hay quienes se detienen a preguntarse qué tipo de saber, de poder y del mundo se está cristalizando en estos algoritmos. Esta semana traemos 3 libros que invitan a mirar la inteligencia artificial más allá de la fascinación tecnológica, desde la crítica política, la filosofía y la historia. La primera lectura que recomendamos es The Eye of the Master, de Matteo Pasquinelli. Este libro es una genealogía radical de la inteligencia artificial. El autor nos propone dejar atrás la idea de que la IA es un cerebro artificial o una emulación de la mente humana. En cambio, nos muestra cómo estas tecnologías tienen su origen en formas de control, clasificación y comando, desde las administraciones coloniales hasta el taylorismo industrial. La tesis es clara y provocadora. La IA no replica el pensamiento humano, sino el ojo del amo. Es una tecnología construida para observar, medir y organizar el saber colectivo, transformándolo en capital. Pasquinelli recupera la noción marxista de General Intellect para pensar cómo el conocimiento común, ese que generamos entre todos cada día y en la red, es absorbido, procesado y convertido en maquinaria algorítmica. Un libro denso, pero fundamental para entender que detrás de los grandes modelos del lenguaje, como ChatGPT, hay una historia de poder, de trabajo y de expropiación. La segunda lectura que recomendamos es Matemáticas revolucionarias, de Justin Jog, quien propone una lectura profunda y original. El auge de la inteligencia artificial no es solo un fenómeno técnico, sino el resultado de una revolución filosófica silenciosa en nuestra forma de producir conocimiento.
Este ensayo rastrea cómo los cambios en la teoría de la probabilidad y la estadística a finales del siglo pasado permitieron el surgimiento del aprendizaje automático, el Big Data y los algoritmos predictivos que hoy gobiernan desde nuestras finanzas hasta nuestras relaciones sociales. Lo que antes eran herramientas para gestionar la incertidumbre, hoy se convierten en máquinas de decisión sin responsabilidad, la columna vertebral organizativa del capitalismo algorítmico. Jung advierte sobre los peligros de delegar la política en sistemas opacos y automatizados y nos invita a repensar la relación entre técnica, poder y verdad, una lectura esencial para comprender por qué confiamos en los algoritmos y, especialmente, a qué precio. La tercera lectura que sugerimos es Algoritmo paternalista, de Carlos G. Liberal y Ujue Agudo Díaz. El libro propone una lectura inquietante de nuestro presente. Mientras nos distraían con la fantasía de la tecnología como liberación, una inteligencia artificial privatizada ha tomado posiciones de poder en hospitales, juzgados y administraciones públicas. Este ensayo crítico rastrea la genealogía del mito del progreso tecnológico, los límites cognitivos de nuestra especie, sesgos, heurísticas, cegueras cognitivas y la forma en que los algoritmos actuales se insertan en una maquinaria comunicativa cada vez más manipuladora y antidemocrática. La tesis es clara. El capitalismo no quiere corregir las imperfecciones humanas para emanciparnos, sino para volvernos más previsibles, más rentables, más obedientes. Se automatiza el juicio, pero no para liberar al ser humano, sino para consolidar un sistema donde los flujos de capital aumenten, pero las rentas del trabajo no. Bueno, con estas recomendaciones, que esperamos que os gusten, nos despedimos hasta el siguiente programa.